Sean bienvenidos al proyecto final de Cálculo 1. En nuestro índice vamos a ver que tenemos la introducción, vamos a tener objetivos, el marco teórico de la investigación, la matemática aplicada, en donde vamos a resolver funciones y vamos a tener resolución de ejercicios de unos problemas propuestos en el proyecto. Introducción. En el cálculo diferencial es una herramienta demasiado importante en lo que es la aplicación de las matemáticas. Esto regularmente ya que es utilizado para la validación de funciones, al igual que el graficar fenómenos los cuales son reales. A lo largo de este proyecto lo que trataremos de ver y de explicar serán ejercicios donde se aplica la derivada, al igual que ejercicios en los cuales se plantean situaciones reales y se aplica la derivada para encontrar las diferentes incógnitas. Al igual que estaremos tocando el tema de lo que es el valor medio y el teorema de Rayleigh. Objetivos. Sobre la siguiente investigación se tienen los siguientes objetivos: fortalecer la comprensión de la derivada y su aplicación en diferentes problemas, al igual que el analizar el valor medio y el teorema de Rayleigh y vincularlos con lo que es el tema de la derivada y cómo estos se aplican y su interpretación geométrica. Y como tercer punto tenemos el desarrollar el pensamiento crítico y la resolución de problemas matemáticos, al igual que fortalecer de forma activa y a través de la realización de los ejercicios que se plantearán. El teorema de Rayleigh. El teorema de Rayleigh nos sirve para revisar dentro de una función y dado un rango específico que dentro de ese rango la curvatura se encuentra en las diferentes curvaturas o en la curvatura que se tenga, un resultado en la línea tangente sean cero. Para esto se necesitan tres validaciones previas para poder determinar que realmente el teorema de Rayleigh aplica. En este caso tenemos el primer punto, lo cual es que el rango sea continuo, o sea que dentro del rango que se nos plantea la función se pueda desarrollar de forma continua. Por ejemplo, dentro de este ejemplo de aquí se nos da este rango de A y B y por lo que podemos ver es continua a lo largo de este rango. Como segundo punto tenemos que dentro de nuestro rango podamos determinar que al momento de realizar la derivada podamos observar que dentro del gráfico se puedan trazar diferentes líneas tangentes. Número 3, que el punto A y el punto B al momento de evaluarlos en la función original podamos determinar que ambos nos dan coordenadas las cuales son iguales. Entonces, al cumplirse esos tres puntos podemos determinar de que dada una función, al momento de encontrar de evaluar, mejor dicho, el valor de x, al momento que nos dé 0, ahí se aplica el teorema de Rayleigh. Tras evaluar estos tres puntos, dada una función, podemos determinar que al momento de evaluar los diferentes puntos de x, se sepa de que al menos un punto de ese intervalo tenga una tangente la cual sea 0. Entonces ese sería el teorema de Rayleigh, sería poder revisar de que realmente se tenga un punto en 0. Ahora, su interpretación geométrica. Como ya se mencionaba anteriormente, tenemos un intervalo cerrado de A y B y a lo largo del recorrido, por ejemplo, damos el ejemplo de una montaña rusa, la cual tiene diferentes, tanto como subidas, bajadas y diferentes formas en las cuales alcanza diferentes puntos. Cual decimos de que la función, el valor x, es cambiante. Por lo tanto, el tema de Rayleigh en el caso de la montaña rusa nos lleva a ver que hay diferentes puntos en los cuales se nos da un resultado de cerro. Por ejemplo, en el caso de la montaña rusa, digamos de que si tomamos como de referencia este movimiento, digamos de que el movimiento del carrito de la montaña rusa alcanza este punto y por algún motivo pierde velocidad, entonces quedaría en este punto. ¿Por qué? Porque en ese punto ya no hay un valor el cual pueda ayudarlo a seguir avanzando, entonces nos quedaría en 0. Al igual que si por algún motivo al descender aquí se pierde velocidad al momento de hacer el juego del carrito, va quedando, entonces aquí justo quedaría ya parado. Entonces el teorema de Rayleigh nos ayuda a identificar
esos puntos o saber dónde es que se encuentran esos puntos dada determinada valor en X. Entonces, según determinado valor en X, es que nosotros podemos saber de que realmente existan esos puntos. Ahora vamos con el cual es el siguiente. Comprobar que f de x igual a x cuadrado menos 4x más 5 cumple las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo cerrado de 1 y 3. Asimismo, marcar el valor en donde se cumple dicha tesis. La hipótesis del valor de Rolle son las siguientes. Número 1. F debe ser continuo en el intervalo de a y b. Número 2. F de x debe de ser derivable en el intervalo abierto de a y b. Y número 3. F de a tiene que ser idéntico a f de b. En el caso de este ejercicio, f de x sí es continua en el intervalo cerrado de 1 y 3. Esto, al ser una función polinomial, es continua en todos los valores reales, por tanto f de x sí es continua. Asimismo, f de x sí es derivable en el intervalo abierto de 1 y 3. Al ser una función polinomial, particularmente es derivable en todos los valores reales, por tanto es derivable en el intervalo abierto de 1 y 3. F de a igual a f de b es correcto, ya que al sustituir dichos valores del intervalo obtenemos como resultado en ambos el número 2. Por tanto, sí es correcto. Ahora, para encontrar el valor en donde se cumple la hipótesis, derivamos y igualamos a 0. La derivada de la función sería 2x menos 4 igualada a 0, obteniendo como resultado el número 2, siendo este un real perteneciente al intervalo abierto entre 1 y 3, siendo correcto la hipótesis del teorema de Rolle. Teorema del valor medio. En el teorema de Rolle consideramos funciones diferenciables f definidas en un intervalo cerrado a, b con f de a igual a f de b. El teorema del valor medio generaliza el teorema de Rolle al considerar funciones que no tienen necesariamente el mismo valor en los extremos. En consecuencia, podemos considerar el teorema del valor medio como una versión inclinada del teorema de Rolle. El teorema de Rolle del valor medio establece que si f es continua en el intervalo cerrado a, b y diferenciable en el intervalo abierto a, b, entonces existe un punto de C pertenece a, b, tal que la línea tangente al gráfico de f en C es paralela a la línea secante que une A, f de A y B, f de B. Interpretación geométrica del teorema del valor medio. El teorema del valor medio dice que para una función que cumple sus condiciones, en algún punto la línea tangente tiene la misma pendiente que la línea secante entre los extremos. Para esta función hay dos valores c⁻1 y c⁻2, tal que la línea tangente a la función en c⁻1 y c⁻2 tiene la misma pendiente que la línea secante. En este caso, podemos observar en la gráfica que la pendiente de la línea secante es f de b menos f de a partido b menos a, en donde f de a va a estar situado en este punto, f de b en este otro punto, y la pendiente de la línea tangente es la f' de c⁻2, que va a estar en este punto. Y la pendiente de la línea tangente es f' de c⁻1, que va a estar situado en este punto. Del teorema del valor medio, el cual es el siguiente. Considera la función f de x, x cuadrado más x en el intervalo 1 y 4. Verifique que se cumplan las condiciones del teorema del valor medio y encuentra el valor de c que satisface el teorema. Como paso número 1 verificaremos las condiciones del teorema del valor medio, que son las siguientes. La función f de x, x cuadrado más x, es un polinomio y los polinomios son continuos y diferenciables en todos sus números reales. Por lo tanto, f de x es continuidad en el intervalo 1 y 4 y diferenciable en 1 y 4. Como paso número 2 calcularemos f de a y f de b, siendo a el número 1 y b el número 2. F de a sería 1 al cuadrado más 1, que sería 2. F de b sería 4 al cuadrado más 4, como resultado 20. Como paso número 3 calcularemos la pendiente de la recta secante usando la siguiente fórmula. F de b menos f de a dividido b menos a, dando como resultado el número 6.
Como paso número 4, encontrar c tal que la derivada de c sea igual a 6. Como primer punto de esto, calcularemos la derivada de la función, que sería como resultado la derivada de x, 2x más 1. Por ende, queremos encontrar c tal que f derivado de c sea 6, dando como esto como resultado 5 medios. Como paso número 5, verificamos que c esté en el intervalo 1 y 4. C es igual a 5 medios, que sería lo mismo que 2.5 si está en el intervalo de 1 y 4, por lo tanto el valor de C que satisface el teorema del valor medio es C igual a 5 medios, siendo lo mismo que 2.5. El valor de C en el intervalo A y B es igual a 1 y 4, que satisface el teorema del valor medio para la función f de x, x cuadrado más x, es C igual a 2.5. Funciones. En el ejercicio número 1 podemos encontrar que f de x va a ser igual a x al cuadrado más 6x. Como el primer paso debemos encontrar los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos derivamos la función y buscamos los valores de x donde la derivada es igual a 0. La derivada de f de x es, la función va a ser x al cuadrado más 6x. Entonces la derivada de esta función va a ser 2x más 6. Como siguiente paso vamos a encontrar los puntos críticos resolviendo la f de x, f' de x cuando es igual a 0. Entonces tenemos que f' de x va a ser igual a 2x más 6 y cuando es igual a 0. Procedemos a resolver. 2x va a ser igual a 6. Aquí al menos 6, como aquí estaba sumando, pasa restando. Y luego tenemos aquí x va a ser igual a menos 6 partido 2. Como el 2 estaba aquí multiplicando, pasó a dividir. Entonces x nos va a dar igual a menos 3, por lo que el punto crítico es menos 3. Como siguiente punto, resolvemos la función original reemplazando la x por el menos 3, como anteriormente aquí teníamos x es igual a 3, entonces reemplazamos en la función original la x por el menos 3 y resolvemos. F de menos 3 va a ser igual a, como acá teníamos x al cuadrado, va a ser menos 3x al cuadrado más 6 por menos 3. Si seguimos resolviendo, menos 3x al cuadrado nos va a dar igual a 9. Y aquí 6 por 3, 18. Más por menos es menos, entonces menos 9 menos 18. Por lo tanto, las coordenadas en el punto crítico son menos 3 que nos dio acá en x y en y va a ser menos 9. Puntos de inflexión. Para encontrar los puntos de inflexión necesitamos la segunda derivada de la función y buscamos los valores de x donde la segunda derivada es igual a 0. Si teníamos que la primera derivada es igual a 2x más 6, entonces la segunda derivada sería 2. Por lo tanto, al ver que la segunda derivada es una constante, no hay puntos de inflexión para esta función. Y procedemos al siguiente paso, que son las raíces de la función. Para encontrar las raíces de la función, resolvemos la función original igualándola a 0. Entonces tenemos x al cuadrado más 6x es igual a 0. Sacamos factor común de x en esta función y resolvemos las raíces. Por lo tanto, quedaría que las raíces de esta función van a ser x va a ser igual a 0 y x va a ser igual a menos 6. Y las raíces de la función son los puntos x0 y x menos 6. Esto significa que la gráfica de la función va a ser igual a x elevado al cuadrado más 6
más 6x cruza el eje X en los puntos 0,0 y menos 6,0. Entonces, la gráfica de la función va a quedar de esta forma. Los puntos críticos teníamos que va a quedar en x menos 3 y en y menos 9. Por lo tanto, marcamos el punto de x menos 3 y y menos 9. Y las raíces de la función iba a quedar a menos 6,0, menos 6 en x, 0 en y 0 en x, 0 en y. Y trazamos la línea. El punto de inflexión, realmente no hay puntos de inflexión, ya que en la segunda derivada es una constante, por lo cual lo marcamos aquí en el 2 y aquí está reflejada la constante. Al utilizar la gráfica en GeoGebra nos queda exactamente igual que la gráfica anterior. Entonces, acá lo tenemos más detallado, que los puntos críticos van a ser menos 3 y menos 9. Las raíces de la función van a ser en x0, perdón, en x menos 6 y en y0, y en x0 y en y0. Y el punto de inflexión aquí lo tenemos marcado de esta forma con esta línea roja, ya que es una constante. Ejercicio de funciones de derivada. En el segundo ejercicio tenemos lo que es la función menos 2x elevado al cuadrado más 4x más 3. Como primer punto necesitamos evaluar lo que es la primera derivada. Por lo tanto, procedemos con la primera derivada de dicha función y siguiendo la metodología de la derivada nos da un resultado de menos 4x más 4. Esto ya que al momento de evaluar 2 por 2 nos da 4, 4 negativo, al 2 se le resta 1, nos queda solo x. Posteriormente seguimos con lo mismo, al x se le pasa el 1 aquí abajo, 1 por 4 nos da 4, entonces el x ya no tiene ningún valor, se queda en 0 y nos queda el 4, y este, al no ser acompañado por ninguna variable, es que queda eliminado. Posteriormente evaluamos los puntos críticos por medio de la derivada, esto igualando dicha derivada a 0. En este caso procedimos a igualarla a 0 y posteriormente pasamos el primer dato, que sería el más 4 a menos 4, y vemos de que en ambos extremos tenemos un valor de menos 4. Por lo tanto, podemos dividir esa parte, cada punto, en menos 4 y nos queda un resultado de 1. Posteriormente procedemos a evaluar dicho punto crítico en el antes y el después, siguiendo la misma función ya derivada. Entonces, en este caso, probamos un punto antes del 1, que sería el 0, dentro de la primera derivada, lo cual sería el menos 4 multiplicado por 2 más 4. Esto nos da el 0 más 4 y posteriormente nos da 4. Entonces, cuando la función tenga un valor de 0 en x, va a tener un valor de 4 en y, positivos. Después analizamos un punto, el cual es posterior al punto 1, al punto crítico en 1, en x. Entonces procedemos a evaluar en la función derivada menos 4 por 2 más 4. Entonces menos 4 por 2 nos da menos 8 más 4, y como resultado nos da menos 4. Entonces, cuando la función tenga un valor de 2 en x, vamos a tener en y un menos 4. Y luego procedemos a revisar la concatividad de la función. Por lo tanto, nos lleva a revisar la segunda derivada de la primera derivada. Por lo tanto, seguimos con el mismo concepto anterior. Entonces, aquí tenemos un 1, entonces el 1 se pasa aquí abajo, 1 por menos 4 nos da 4, x se anula porque ya no tiene, se le resta 1, entonces se anula, y aquí, como no está acompañado de nada, se anula. Por lo tanto, la concatividad es descendiente. Esto quiere decir de que la función fue decreciendo a lo largo
que se fue extendiendo. Posteriormente procedemos a calcular lo que son las raíces de la función para determinarla. Por lo tanto, tomamos la función original y lo decidimos realizar por medio de lo que es la fórmula general. Procedemos a aplicar la fórmula general. Por lo tanto, nos queda menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 elevado a la 2 menos 4 por menos 2x por 3. Todo esto dividido entre 2 por menos 2. Posteriormente nos da un resultado de menos 4 más menos raíz cuadrada de 40 menos 4. Por lo tanto, lo que se busca actualmente es simplificarlo. Al momento de que queremos simplificar esto, no tiene un valor exacto dentro de la raíz cuadrada. Por lo tanto, se procede a fraccionar este valor de 40. Por lo tanto, buscamos un resultado en el cual sí se pueda sacar la raíz. Entonces tomamos 4 por 10, nos daría el 40, y aquí tenemos el 4, el cual sí se le puede sacar su fracción, y sería en este caso el 2, ¿verdad? Entonces lo podemos tomar de esta manera posteriormente reescribiendo, y aquí ya nos queda el dato de menos 2. Entonces ya nos quedaría menos 4 más menos 2 raíz cuadrada de 10 partido menos 4. Ahora lo que procedemos a hacer es encontrar un factor común. En este caso podemos sacar el factor común de 2 para simplificar. Procedemos a sacar el factor común de 2 para poder simplificar lo que es el resto de la función. En este caso sacamos el valor de 2 y lo ponemos de este lado por medio del factor común, y ya nos queda menos 2 más menos raíz cuadrada de 10 dividido menos 2. Entonces ahora reescribimos el menos 2 y se lo aplicamos a toda la fórmula, y el menos 2 de aquí interfiere en el 2 de aquí, por lo tanto menos por menos 2 da más. Entonces ya la función final nos queda 2 más menos 10 dividido dentro de 2, y por lo tanto proseguimos a realizar ya la simplificación total de esos dos resultados en X. Entonces planteamos un caso para positivos y un caso para negativos. En este caso sería 2 más raíz cuadrada de 10 partido dentro de 2, y el segundo X, que sería 2 menos raíz cuadrada de 10 partido dentro de 2. Resolvemos ambos y nos da como primer X, nos da 2.58, el cual sería nuestro primer raíz, y menos 0.58, que sería nuestra segunda raíz. Esta sería la gráfica comparativa al momento de realizar lo que es la función, aplicando puntos críticos y el antes y el después. Entonces evaluamos de que tenemos como punto crítico el 1 y evaluamos su movimiento el antes y el después. Por lo tanto nos da una coordenada de 0 para 0,4, el cual sería el punto de aquí, y posteriormente el después, que es el 2, que sería aquí, menos 4. Y este sería el movimiento como tal de la función al momento de estar derivado. Ahora la comparativa con la gráfica ya realizando en el programa GeoGebra, podemos localizar los diferentes puntos. En este caso vemos que tenemos el gráfico de cómo es el movimiento al estar derivado, y tenemos el movimiento de la función general. Vemos que aquí tenemos los puntos de la raíz, los cuales están identificados, y al igual tenemos el punto crítico, que es 1, siendo identificado dentro de la función original, que nos da un resultado de 5. Por lo tanto nos queda como punto aquí el 5. Entonces la coordenada del punto crítico 1,5, y nuestro punto de inflexión se mantiene constante, el cual fue revisado dentro de la concatividad, siendo un valor de menos 4. Ahora vamos con el ejercicio número 3 de la función, el cual es f de x cuarta menos 8x cuadrada más 3. Lo primero que tenemos que hacer es hallar los puntos críticos.
lo cual se consigue derivando la primera derivada de la dicha función. En este caso la derivada sería 4x² menos 16x. Encontraremos los puntos críticos resolviendo para f de x igualando a 0. 4x cúbica menos 16x es igual a 0. 4x lo dividimos entre el factor común, que sería 4x, x² menos 4x igual a 0. Descomponemos los factores siendo 4 por x menos 2 por x más 2 siendo igual a 0. Entonces los puntos críticos son los siguientes: x igual a menos 2, x igual a 2 y x igual a 0. Los puntos de inflexión. Primero encontraremos la primera y la segunda derivada de la función original, siendo la primera derivada 4x² menos 16x, siendo la segunda derivada 12x² menos 16. Evaluamos en nuestros puntos críticos hallados para x igual a 0, f derivado de 0 es igual a 12 por 0 al cuadrado menos 16, dando como resultado menos 16. Como f de x de la derivada es menor a 0, entonces x igual a 0 es un punto máximo. Para x igual a 2, derivamos f de 2 es igual a 12 por 2 al cuadrado menos 16, dando como resultado 32. Como f de 2 es mayor a 0, entonces x igual a 2 es un punto mínimo. Para x menos 2, f derivado de menos 2 es igual a 12 por menos 2 al cuadrado menos 16, dando como resultado también 32. Como f de menos 2 es mayor a 0, entonces x igual a menos 2 es un punto mínimo. Evaluamos los tres puntos críticos hallados en nuestra derivada, dando como resultados más 3, menos 13 y menos 13, siendo estas nuestras coordenadas finales. En la gráfica final podemos observar los puntos críticos, las raíces y las funciones halladas. A, B y E pertenecientes a los puntos críticos, C y D pertenecientes a las raíces, G y H pertenecientes a los puntos de inflexión, siendo nuestra línea cortante J. Ejercicios de aplicación. Problema número 1. El problema número 1 nos dice, se desea construir una caja rectangular con una pieza de cartón de 36 centímetros de largo por 13 de ancho. Cortando cuadros idénticos en las 4 esquinas y doblando los lados, encuentre las dimensiones de la caja de máximo volumen. ¿Cuál es ese volumen? Primero, tenemos que definir el problema y la variable. La pieza de cartón mide 36 centímetros de largo y 13 centímetros de ancho. Vamos a cortar cuadrados idénticos del lado X en cada esquina. Después de cortar y doblar los lados, las dimensiones de la base de la caja serán: largo 36 menos 2x, ancho 13 menos 2x. La altura de la caja será x. Ahora expresamos el volumen en términos de x. El volumen de la caja se calcula como largo por ancho por altura. Lo que quiere decir que el largo, que es 36 menos 2x, lo multiplicamos por 13 menos 2x por altura, que será x. Simplificamos esta expresión para obtener la función del volumen. X por 36 menos 2x por 13 menos 2x. Ahora bien, encontramos la derivada del volumen. Primero expandimos la expresión del volumen. X por 36 por 13 menos 36 por 2x menos 2x por 13 más 4 por x. X por 468 menos 72x menos 26 más 4. X por 4x al cuadrado menos 98x más 468. Y nos va a quedar que 4x al cubo menos 98x al cuadrado más 468x. Ahora derivamos v de x con respecto a x. Y la primera derivada nos va a quedar 12x al cuadrado menos 196x más 468. Como siguiente paso vamos a encontrar los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos igualamos la derivada a 0 para encontrar los valores críticos, ¿verdad? Entonces
12x al cuadrado menos 196x más 468 va a ser igual a 0. Resolvemos utilizando la fórmula general, que es ax al cuadrado más 2x más c va a ser igual a 0. Entonces x va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c partido 2a, en donde a va a ser siempre 12, b va a ser menos 196 y c va a ser igual a 468. Al aplicar la función con el valor del más, nos va a quedar 13.43 y este valor no va a ser válido ya que excede la mitad del ancho. Y sabemos que el ancho es 13, entonces este 13 no nos puede quedar. Entonces vamos a aplicarlo con el signo menos y nos va a quedar 2.90, por lo que 2.90 es válido y esto va a ser nuestra altura. Comprobamos la concavidad usando la segunda derivada. Usamos la segunda derivada y nos va a quedar 24x menos 196. Ahora sustituimos la x por el 2.90 y operamos. 24 por 2.90 menos 196, que nos da 69.6 menos 196 nos va a dar igual a 126.40. Dado que la segunda derivada es 2.90 va a ser menor que 0, x va a ser igual a 2.90, es un máximo local. Ahora calculamos el volumen máximo. Lo que hacemos es que de la fórmula original sustituimos el valor de x por el valor de la altura, que es 2.90, y nos va a dar que tenemos un largo de 30.20 centímetros, un ancho de 7.20 centímetros y una altura de 2.90 centímetros. Por lo tanto, el volumen máximo es, como tenemos que multiplicar largo por ancho por altura, agarramos 30.20, 7.20 y 2.90, lo que nos va a dar igual a 630.72 centímetros al cuadrado. Ejercicio de aplicación número 2. En el ejercicio se nos plantea, por medio de un perímetro de 100 metros de tela, se quiere realizar la división de dos corrales. Bueno, son dos corrales los cuales tienen un perímetro de 100 metros. Por lo tanto, si seguimos la idea de lo que es el perímetro tiene como una fórmula principal, la cual es largo más el ancho. Por lo tanto, procedemos a imaginarnos una idea principal de cómo sería dicha figura, por decirlo de cierta manera, y empezamos a aplicar. Entonces, decimos que es largo, por lo tanto tenemos dos largos. Entonces, en este caso tenemos 2x. Y por lo mismo, tendríamos que tener dos anchos, pero al momento de estar unidos, nos generan tres anchos. Sería el de aquí y el de aquí, por lo tanto sería 3y, lo cual nos da una igualdad de 100, que sería el total del perímetro. Pero nosotros nos solicitan encontrar el área del mismo. Por lo tanto, para lo que es el área tenemos la fórmula de base por altura. Por lo tanto, y son dos figuras, por lo tanto se tiene que hacer esta fórmula de base por altura multiplicado por 2 otra vez. Entonces sería 2 por x por y, ya que ambos son incógnitas, tanto la base como la altura son una incógnita por el momento. Primero, tomando de idea lo que es el perímetro, tratamos de encontrar un punto
despejar, por ejemplo, en este caso la y. Entonces despejamos la y nos quedan 100 menos 2x partido dentro de 3. Ahora aplicamos esta y dentro de la fórmula de lo que es para encontrar el área. Entonces sería 2 por x por y, que en este caso y equivale a 100 menos 2x partido 3, y procedemos a multiplicarlos entre sí. Por lo tanto nos da un valor en área que sería de 200x menos 4x a la 2 partido dentro de 3. Ahora procedemos a derivar esa función para poder encontrar lo que es x. Entonces al momento de nosotros derivarlo, nos quedaría aquí que nosotros bajamos el 1 de aquí arriba, lo multiplicamos por el 200, nos da 200. Después este dato, 2 por 4 nos da 8, y se resta 1, nos queda la x, y al momento de no tener ningún valor, se elimina. Entonces solo nos queda 200 menos 8x. Ahora procedemos a buscar el valor de x despejando la función derivada, igualándola a 0. Entonces sería 200 menos 8x. Entonces procedemos a pasar el 200 del otro lado de la igualdad, entonces sería menos 200, y posteriormente pasamos el menos 8 al otro lado de la igualdad, por lo tanto sería 200 partido 8, y todo eso se aplica el signo negativo, que era el que llevaba ya aquí el 200. Por lo tanto nos da un resultado de 25 metros de ancho para la figura. Y ahora, sabiendo este resultado, procedemos a regresar al despeje de y principal, el cual eran 100 menos 2x partido dentro de 3. Ahora que ya sabemos que 25 es el valor de x, lo suplantamos dentro de dicha fórmula. Por lo tanto, ahora queda 10 menos 2 por 25 partido dentro de 3. Esto nos da 50 dividido dentro de 3, y entonces nos da un largo de la figura de 16.67 metros, el cual sería el resultado en y. Entonces de esta forma estaríamos obteniendo lo que es el largo y el ancho de la figura, haciendo uso tanto de la fórmula del perímetro, el cual sabíamos que era 100, y como lo que necesitábamos era ancho y largo, y perímetro no tiene largo y ancho, entonces procedimos a usar la fórmula de perímetro multiplicado por las dos figuras, y de esa forma es que encontramos el largo y el ancho. ¿Cuál es el siguiente? Se dispone de una lámina de cartón cuadrada de 18 centímetros de lado. Cortando cuadros iguales en las esquinas se construye una caja abierta doblando los laterales. Hallar las dimensiones de los cuadrados cortados para que el volumen sea el máximo. Como primer paso debemos definir el problema y su variable, sea x la longitud de los cuadrados que se cortan en sus esquinas. Como segundo paso expresaremos el volumen de la caja en términos de x. Después de cortar y doblar, las dimensiones son estas: longitud 18 menos 2x, ancho 18 menos 2x, altura x. Por lo tanto, el volumen de la caja es b igual a 18 menos x cuadrado por 18 menos x cuadrado por x. Como siguiente paso tendremos que encontrar la función del volumen. Para eso expresaremos el volumen en términos de x, es decir, volumen de x es igual a 18 menos x al cuadrado por x. Como siguiente paso derivamos el volumen de x. Primero expandimos, volumen de x es igual a x por 12 menos 2x al cuadrado, que sería volumen de x igual a x por 324 menos 72x más 4x al cuadrado, volumen de x igual a 324 de x menos 72x al cuadrado más 4x cúbica. Ahora derivamos con respecto de x. La derivada del volumen de x es igual a 324 por x menos 72x al cuadrado más 4x cúbica, dando como resultado la derivada del volumen de x igual a 324 menos 144x más 12x al cuadrado. Como siguiente paso encontraremos los puntos críticos resolviendo la derivada del volumen de x igualándola a 0. 324 menos 144 de x más 12x al cuadrado igual a 0. Despejamos con la función cuadrática usándola
obtenemos como siguiente los siguientes dos resultados: x igual a 9 y x igual a 3. Verificamos cuál de los puntos maximiza el volumen. La derivada de x sobre el volumen es 324 menos 144x más 12x cuadrado, dando como resultado menos 144 más 24x. Evaluamos la segunda derivada de x igual a 3. La segunda derivada de volumen respecto de 3 es igual a menos 144 más 24 por 3, dando como resultado menos 72. Dado que la derivada de 3 es menor a 0, tenemos un máximo en x igual a 3. Para x con respecto de 9, sacamos la segunda derivada, dando como resultado 72. Dado que b' de 9 es mayor a 0, tenemos que x es un mínimo. En conclusión, la longitud del lado de los cuadrados cortados para maximizar el volumen de la caja es x igual a 3 centímetros. Por lo tanto, las dimensiones de la caja serán su longitud de 18 menos 2 por 3, dando como resultado 12 centímetros. Ancho, 18 menos 2 por 3, dando como resultado 12 centímetros. Y su altura siendo 3 centímetros.